Es una gran alegría, un gran honor poder estar acá con ustedes compartiendo este rato junto a Fede. Me presento, yo soy Pablo Galo, trabajo en Evertec Uruguay, soy el líder del área de investigación y desarrollo. Fede es compañero también de equipo, va a ser mi cómplice en esta charla, va a estar dándome una mano y tratando de que diga la menor cantidad de disparates posibles, pero algún disparate siempre se escapa. Bueno, un poco la idea para hoy era conversar acerca de microservicios, que es una arquitectura muy comentada, que ha tomado bastante popularidad en estos últimos tiempos, junto con todo lo que son arquitecturas también de estilo SOA, distribuidas. Y un poco la idea era compartir con ustedes, más allá de un poco de teoría, como para poder estar todos alineados de qué estamos hablando, las experiencias que tuvimos aquí en Evertec y de alguna manera también generar un poco de conciencia que cuando uno busca seguir una arquitectura basada en microservicios, hay un montón de componentes, un montón de tareas que hay que tener en cuenta para que esto efectivamente sea realmente útil, funcione bien en la nube. Y un poco esa era la idea de la charla. Entonces, cuando hablamos en realidad de microservicios, estamos hablando de una arquitectura de los sistemas. Hay muchas arquitecturas diferentes que uno puede seguir para hacer su sistema. Se pueden clasificar de muchos criterios, de muchos, hay mucho gusto y color, ya sea clasificarlos como arquitecturas de monolito, orientadas a servicios, orientadas a componentes, sistemas distribuidos, orientado a dominios, a eventos, etc. La clave de esto es que con la arquitectura que uno elija, lo que tiene que siempre tener en mente es qué problema va a resolver. Siempre tenemos requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, y uno adopta una arquitectura en base a los problemas que tiene que resolver. Y más allá de que hay una gran variedad, típicamente las que son más conocidas o las que y típicamente uno ve en los sistemas cuando recién arrancan, son las arquitecturas de monolito. ¿Qué es el monolito? Bueno, el monolito es básicamente es cuando a nuestra herramienta la diseñemos de tal manera que uno lo que obtiene al final es un módulo, una herramienta cuyo deploy se hace de manera única. Es un empaquetado que corre típicamente en un servidor que es uno solo. Esa es la forma más común en la cual uno comienza los sistemas, porque son más fáciles de desarrollar de esta manera. El testing, el debugging de todo este tipo de aplicaciones es más sencillo y es lo que típicamente uno hace cuando comienza. Luego tiene el desafío cuando tiene que escalar, que es lo que nos lleva a considerar las arquitecturas distribuidas como las que vamos a estar conversando ahora en un ratito. Típicamente el monolito no hay que asociarlo con una mala palabra, como que es algo feo. Se pueden desarrollar bien, se pueden tomar enfoques diferentes para hacerlo, puede ser un enfoque que es también un estilo de arquitectura basado en capas. Esto es muy común, ver sistemas en los cuales cada capa representa una abstracción diferente, que eventualmente puede estar asociado a un equipo que es especializado en el desarrollo de esta capa, como puede ser una capa de presentación. La gente que anda mejor para hacer interfaz se dedica a hacer esta capa. Después están los expertos de negocio, los que andan bien haciendo consultas, se dedican a la capa de persistencia y la base de datos, que típicamente las últimas dos generalmente hablamos que son una capa sola. Y también otra forma de arquitectura que últimamente ha cobrado bastante interés, bastante popularidad, es la hexagonal. También se llama a veces como se conoce como Clean Architecture o como Onion Architecture, donde uno básicamente parte de una lógica de negocio central y sobre eso va agregando niveles de abstracción que justamente lo que hacen es
sacar del medio lo que son las reglas de negocio con los detalles de la implementación. Entonces es muy común ver monolitos que siguen este tipo de arquitecturas, o sea que son monolitos que en realidad funcionan bien, pero que claro, el problema está cuando se enfrentan al desafío, que es el desafío que todos queremos, que es que el uso de la herramienta cada vez es mayor. Y ahí hay que tomar alguna decisión de qué se hace. Entonces, típicamente cuando uno hace el monolito, lo hace el deploy en un único ambiente, uno tiene ya, generalmente las organizaciones tienen un procedimiento para hacer los deploy, para hacer el testing, incluso los desarrolladores están acostumbrados a hacer el debug de cierta manera, de repente cuando hay errores, a ver archivos de log, levantar las aplicaciones es fácil porque es una aplicación que uno le da play en su editor favorito y generalmente levanta. Y cuando escala, en realidad lo que hace termina agarrando esa aplicación y pone varias instancias, quizás con un balanceador adelante, y a rara vez se preocupa con qué pasa con la base de datos. Entonces, el escalamiento a veces, o típicamente con los monolitos, se da a nivel de aplicación, pero la base de datos no es muy tenida en cuenta, o a lo sumo la base de datos se escala verticalmente. Si la base de datos queda chica, lo que hacemos es aumentarle la cantidad de core, la cantidad de CPU, y con eso más o menos salimos jugando. Ahora bien, cuando nuestra aplicación requiere escalar, cuando se requiere un poco más de flexibilidad en ese sentido, es cuando pensamos en agarrar nuestra aplicación y separarla en partes. Entonces, lo que antes dentro de nuestro monolito era una clase, un manager de órdenes, de inventario, de pagos, de puntaje, ahora comienzan a ser servicios que son completamente autónomos, que se despliegan de manera autónoma, eventualmente en servidores completamente diferentes. Y cuando hablamos de escalar, nuestro sistema ya no hablamos de agarrar la única aplicación que tenemos, el único binario que tenemos y replicarlo, sino que elegimos, nos fijamos cuál es el servicio que más está siendo afectado y lo escalamos. Por supuesto que esto tiene otros desafíos, como es el de la interacción entre los diferentes componentes, que vamos a estar conversando un poquito antes. Y es muy común estos sistemas distribuidos también introducir matices de la arquitectura orientada a eventos, donde básicamente los componentes interactúan entre sí mediante el envío de eventos, mediante algún mecanismo externo, como puede ser una fila o como puede ser un bus, dependiendo si el mensaje queremos que lo consuma un único consumidor o varios consumidores al estilo de Broadcast. Pero es muy común, no solamente en sistemas distribuidos, también en monolitos, ver que en determinado momento se utilicen arquitecturas de diferentes cosas. Es decir, se puede hacer un monolito en capas que utilice también arquitectura orientada a eventos y se mezclan. En los sistemas distribuidos es común, cuando se quiere hacer una comunicación asincrónica, utilizar este tipo de mecanismos. Ahora bien, ¿qué es una arquitectura basada en microservicios? Es ir un pasito más. Creo que uno tiene una arquitectura basada en servicios. El servicio es una unidad más típicamente de negocio, es una herramienta, una aplicación que en funcionalidades abarca todo un área, un área eventualmente de negocio. El microservicio es agarrar esa área de negocio y separarla una en más partecitas. Por lo tanto, tiene los mismos desafíos que una arquitectura orientada a servicios, pero un poquito más, ya que las partecitas van a tener, estos pequeños servicios van a tener que interactuar más entre sí. La definición, como para decirlo de una manera, es una forma de diseñar e implementar las aplicaciones, que estas van a estar compuestas por una colección de servicios que son autónomos, la idea es que son independientes, pero que son bien acotados en cuanto a las funcionalidades. Y bueno, y por supuesto que en conjunto proporcionan una funcionalidad de negocio completa, es decir, que en su conjunto sirven para poder hacer algo más que lo que la funcionalidad puntual que cada uno de ellos provee. Ahora, ¿el por qué pasamos acá? ¿Por qué cuando queremos escalar el monolito, cuando el monolito presenta problemas de performance o necesitamos que cubra un poco más de carga,
lo natural o lo que suena como que más razonable es romperlo en pedazos y separar cada funcionalidad de manera independiente. Bueno, sobre todo por las grandes ventajas que tienen los microservicios y las arquitecturas distribuidas, que es primero la escalabilidad, el que es fácil escalar, los servicios de manera individual, no tengo que escalar todo junto, la flexibilidad que nos dan al poder hacer cambios internamente, si uno precisa hacer un fix o algo, no tiene que cambiar toda la aplicación. Esa es una de las grandes críticas que se le hace a los monolitos, tanto cuando, por ejemplo, estamos generando una nueva versión, estamos compilando, demora una vida en compilar una herramienta o una aplicación que tiene todo junto. Entonces son flexibles en cuanto al desarrollo, flexibles en cuanto a la escalabilidad, para la recuperación ante fallos también son muy buenos, justamente porque típicamente no hay una única instancia de un microservicio corriendo, se tienen varias instancias, se tienen varias zonas, etcétera. En términos de la independencia son también muy buenos, porque permite que diferentes equipos, eventualmente, con bases de código completamente separadas, puedan trabajar de manera independiente, cada uno con la tecnología que más se adecua a las necesidades, cada uno con una base de datos, eventualmente un motor de base de datos diferente, y se gana una independencia bastante grande en ese sentido, más un montón de otras cosas buenas que tiene este tipo de arquitectura. Entonces, bueno, lo que uno está tentado a decir es, perfecto, si yo tengo un monolito y tengo problemas, lo migro a microservicios. Y listo. Me olvido de todo porque sé que es la decisión correcta. Y un poco la idea de esta charla también era un poco poner en consideración de que si bien los microservicios son muy buenos, las arquitecturas en sistemas distribuidos son muy buenos, presentan desafíos. Presentan desafíos no solamente a la hora del desarrollo, sino, que es muy importante, desafíos a la hora de llevarlos a que realmente se haga el deploy de estos sistemas, que funcionen bien y que se monitoreen bien. Entonces, hay que tener esto en cuenta a la hora de tomar una decisión de no tan rápido. Si yo tengo un monolito con ciertas limitaciones, capaz que primero conviene hacer una pausa y analizar en dónde estamos parados. Eh, ¿Por qué? Porque pasar a tener una arquitectura de microservicios involucra un montón de desafíos que a veces, cuando se arranca este proceso, no se tienen tan en cuenta, o se desestiman, o se patean, o uno no los ve tan claramente cuando arranca, sobre todo en las primeras migraciones que uno hace, que vamos a estar conversando de eso, les vamos a contar la experiencia aquí en Evertec, Uruguay. Y bueno, alguno de ellos es la complejidad de la aplicación. Es mayor, lógicamente, tengo una herramienta, un sistema distribuido en distintos nodos. Lógicamente que la complejidad global es mayor. Si bien cada microservicio es más sencillo de entender, es más acotado, claramente la complejidad total de la herramienta es mayor. El esfuerzo de testing, de desarrollo es mayor. Cuando levanto la aplicación, la quiero probar, tengo que levantar muchos servicios al mismo tiempo en un entorno local para poder probar algo. La gran ventaja que es que cada equipo pueda desarrollar su microservicio en la tecnología que más le gusta, puede jugar un contra si hay movimientos de personas entre equipos, porque los estándares, las formas de trabajar de cada equipo puede ser diferente. Un punto fundamental que se introduce a veces de incógnito, aunque está siempre presente, que es el de la red. Cuando hablamos de monolitos, los tiempos entre componentes cuando interactúan es de nanosegundos. Cuando hablamos de microservicios o de servicios, estamos hablando de microsegundos. Y la red, que es una vieja traicionera, muchas veces es desestimada y da grandes dolores de cabeza. La integridad de los datos es otro desafío que tienen los microservicios, que ahora vamos a conversar un poquito más, que es el de, como ahora ya no estoy apuntando a una base de datos única, mis transacciones que eran atómicas, en las que confiaba, mi commit contra la base de datos o mi rollback, ya no lo tengo más. Ahora para hacer una operación tengo que orquestar, invocar muchos microservicios. Y la realidad es que si alguno de ellos falla, hay que tomar medidas para que eso se vea reflejado, medidas compensatorias. Orquestar los microservicios también es complicado, es decir, tengo 5 servicios que están hablando entre sí y capaz que ahí más o menos a mano lo puedo manejar, levantarlos a mano, ver los logs,
Pero si tenemos 50 microservicios como tienen las empresas grandes, sea Netflix, sea Uber, realmente se necesitan herramientas especiales para orquestarlo, que vamos a hablar un poquito de esto más adelante. La gestión, el monitoreo es un desafío, el cambio en los microservicios porque ahora interactúan en su interfaz hacia los demás es un desafío si tenemos que cambiar algo y sin romper la forma en la cual los demás nos invocan y sin que nos quede algo con lo cual estemos desconformes. Esto no lo puedo hacer porque rompo esto, pero entonces tengo que mantener compatibilidad y no queda prolijo. Es todo un desafío. Por supuesto que definir las responsabilidades de los microservicios es un desafío y el deploy. Esto poder llevarlo realmente a un ambiente productivo, que quede funcionando, que sea fácil de hacer y que cumpla con los diferentes requisitos que puede tener la organización. Cuando uno toma la decisión de migrar un sistema a microservicios, tras bambalinas, eso trae encadenado un montón de otras cosas, dentro de las cuales está, por ejemplo, el comprometer de las diferentes áreas de la compañía o del área en la cual esté trabajando para que eso salga bien, que es un poco lo que queremos conversar. La base de datos es muchas veces olvidada cuando uno habla de microservicios, porque uno dice, bueno, si yo separo mi sistema, ¿qué hago con la base de datos? Bueno, lo lógico es, o lo que te dice la teoría, es que cada microservicio tenga su propio repositorio de datos. Es lo mejor por muchos motivos, por escalamiento, por reducción de complejidad de los modelos de datos, por resiliencia, si tengo que tocar la base de datos, no toco una sola, toco la del microservicio, hay menos probabilidad de que fallen todos porque hice un update que entran con la base, etcétera. Pero existe también la alternativa de que los microservicios utilicen una base compartida. ¿Es un antipatrón? Es un antipatrón. ¿Lo hemos hecho? Lo hemos hecho, realmente. Y siempre que se haga de manera temporal, capaz que no está tan mal. Pero la realidad es que no, que los microservicios tienen que técnicamente tener su propia, ser dueños de sus datos, ser dueños de su funcionamiento, de la lógica y de sus datos. Y acá hay todo un tema que lo vamos a estar conversando, que es, ¿y esos datos cómo llego a tener esa información? ¿Cómo llego a, si yo tengo un monolito, a tener esa información separada? Eh, Respecto a la transaccionalidad, ya hablamos un poquito de que se pierde lo de las transacciones contra la base de datos. Hay patrones, hay estrategias, como es, por ejemplo, el de Saga, que es orquestar invocaciones a diferentes servicios y tener medidas compensatorias. Y típicamente con el uso de los datos también se ven patrones como CQRS y Event Sourcing para que sean más resilientes y estén mejor preparados para la evolución al futuro. Respecto a Saga, hay muy por arriba nomás, en los dibujitos que se ven acá, es básicamente un servicio que tira un par de requests a otros, uno falla, el último falla, el que está en el paso 3, y después tiene que hacer medidas compensatorias, hay una forma que es la orquestada, que es que la lógica está en un servicio puntual, pero hay también una modalidad que es la de coreografía, que es la de por medio de eventos sincronizados. Más allá del detalle, lo importante es tener en cuenta que respecto al manejo de datos y a la sincronización de los datos, no es lo mismo que cuando uno está trabajando con un monolito, claro está. Entonces, todo esto viene por el lado de que los microservicios son excelentes cuando se usan bien. Nosotros en Evertec los usamos. Más allá de lo que les vamos a contar, estamos muy contentos con eso. Pero es muy fácil usarlos mal o tomar decisiones sin tener en cuenta otras cosas que después nos pueden hacer pasar mal. Y muchas de esas cosas vienen de la mano con el tema de red que manejamos más adelante, anteriormente, recién, y que son conocidas como las falacias de los sistemas distribuidos. Las cuatro primeras que están más arriba son las más comunes. La red es confiable. La red no es confiable, la red falla, y nos ha dado muchos dolores de cabeza, incluso en los proveedores de nubes más conocidos. Uno a veces queda extrañado como a veces se tienen tiempos de milisegundos, poquitos milisegundos, y a veces se tienen tiempos de 400, 500 milisegundos, cuando en realidad no hizo absolutamente nada y el sistema está andando bien. La red no es confiable.
La latencia es siempre cero, eso es mentira. La latencia de red es un gran problema y puede generar ruido, como ha pasado a nosotros, que lo vamos a conversar ahora en un ratito. La red no es segura, hay que tener en cuenta tanto de cara a nuestros clientes que van a tener que utilizar algún mecanismo como TLS, como VPNs, para poder conectarse a nuestros microservicios. Y eso hay que llevarlo a fondo hasta los propios servicios. La topología de red nunca cambia, es otra falacia. Uno no sabe el proveedor de red que está utilizando, sea la nube la nube que elija, si cambian o no. Y después hay otros más, como que, que hay un único administrador de la red, como que el ancho de banda es infinito, la información que se pasa entre los servicios puede ser arbitrariamente grande, porque total, el ancho de banda es gratis, es infinito, y la red es homogénea. Estas son falacias que uno a veces no las tiene en cuenta cuando decide hacer una migración a microservicios y que realmente después pagan factura. Entonces, el adoptar una arquitectura basada en microservicios tiene que tener un pienso antes de hacerlo. Esto la charla no quiere generar miedo, quiere generar un poco de concientización al respecto. Y antes de saltar a hacer una migración a microservicios, o por supuesto cuando arrancamos un sistema nuevo, antes de tomar como decisión que sea un sistema orientado en microservicios, es bueno evaluar bueno, los requerimientos y las necesidades que tenemos. Es lo primero que hay que hacer. Uno cuando adopta una arquitectura tiene que tener en cuenta los requerimientos funcionales y sobre todo los no funcionales. Tiene que pararse y decir, bueno, ¿cuál es el problema que yo estoy teniendo? Quiero escalar y mi aplicación capaz que no rinde lo que tendría que rendir. Quiero generar flexibilidad porque a la hora de hacer el deploy es muy complicado. El cliente me ha manifestado de que no le gusta eso de que tenga que, por un pequeño cambio, cambiar toda la aplicación. ¿Qué es lo que quiero resolver? Evaluamos otras alternativas. El cuello de botella es la base de datos. Tengo unas consultas que pueden ser mejorables. Evaluamos modificar lo que tenemos, sea un monolito, orientado a capas o lo que sea. Se evaluó pasar por eso antes de migrar a microservicios porque es un salto grande, sobre todo cuando se quiere esto efectivamente que funcione en producción, y vale la pena hacer ese ejercicio. No porque Google, Netflix o Uber lo usen, quiere decir que nosotros también lo tenemos que usar. Lo vamos a usar si realmente llegamos a la conclusión de que nos va a beneficiar. Y es una tarea que va más allá del desarrollo web. Romper una herramienta para que sea, una arquitectura basada en microservicios va más allá, disculpas, va más allá de eh, hacer APIs web. Involucra un montón de cambios, involucra hablar con líderes de negocio, hablar con líderes técnicos, pasar por instancias de definición, un montón de cosas, que es básicamente el gran desafío que presenta adoptar esta arquitectura y sobre todo cuando después esto queremos que funcione correctamente en la nube, que ese es un gran desafío. Típicamente uno no migra un monolito de un día para el otro, no lo migra tampoco enteramente, lo que se llama la estrategia de Big Bang. Si uno busca hacer una migración Big Bang, con lo que va a terminar posiblemente es con un Big Bang. No se sabe en qué condiciones, pero posiblemente no van a ser las mejores. Entonces uno busca hacer migraciones incrementales. Hay patrones, hay estrategias como el de Strangle como el Branch by Abstraction o Parallel Run para poder ambas, el sistema viejo, legado, monolito, compararlo cómo funciona con los microservicios, luego que se hizo la migración. Pero es lo aconsejable. Y entonces un poco la idea era contarles cómo nos fue aquí en Uruguay cuando se nos presentó por primera vez un desafío de esta naturaleza. Entonces, ¿qué fue lo que nos pasó? Teníamos un sistema, tenemos un sistema de hecho, que sigue existiendo, que es un monolito de gran tamaño, pero que es típicamente utilizado por usuarios internos. Es un monolito bastante grande. eh, Tengo que decir, toma, no sé si alguien me está escuchando, que está prolijamente desarrollado, pero que bueno, la base de datos es grande, realmente es una aplicación legada que hace muchos años que está.
Y nuestro cliente vino con un proyecto de que realmente necesitaba que nuestro sistema bancara más carga. Lo que teníamos claro desde un principio es que lo que teníamos no iba a soportar. Realmente necesitábamos un nuevo enfoque. Y evaluando, se llegó a la conclusión de que también podía ser esto que teníamos que hacer un puntapié inicial para hacer una migración a microservicios. Aprovechamos la volada, capaz que a algunos de ustedes les resulta conocida la experiencia o las decisiones para hacer actualización tecnológica, teniendo la dificultad de que el monolito también va a seguir trabajando y vamos a hacerlo de manera progresiva. Queríamos que esto esté hosteado en la nube, esta aplicación estaba ejecutando en un cliente, en una VM, en una virtual machine, donde típicamente las aplicaciones ejecutan cuando son monolito. A su vez queríamos que lo nuevo que fuéramos a hacer tuviera alta disponibilidad, escalabilidad, todo lo que termina en ilidad, todo lo bueno lo queríamos incluir en esto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos los deberes. Pasamos por lo que hablábamos más temprano, de revisar si realmente teníamos que era el camino adecuado. Hicimos esto un poco. Hicimos un poco de Domain Driven Design, que esto es definir la responsabilidad de cada microservicio. Vimos cómo iban a interactuar entre sí, mecanismos de comunicación, sincrónico, asincrónico, los flujos de negocio. Pasamos por el proceso de definir con las áreas internas, la de InfoSec, de cómo iba a ser la seguridad de nuestra solución. Se hizo el aprovisionamiento a la nube. Esto fue una primera experiencia donde el aprovisionamiento lo hicimos a mano, es decir, que no se contaba con ningún mecanismo automatizado para hacerlo. Se hizo una migración de datos, esto es interesante, ahora se los voy a contar, que fue una de las grandes lecciones que aprendimos, donde el desafío es, si yo tengo un microservicio y tengo que sincronizar la información con el sistema legado, ¿cómo resuelvo eso? Se implementaron dashboards de monitoreo, la forma que uno estaba acostumbrado a usar el monolito es como les comentaba anteriormente, viendo logs. Ahora eso es inviable, los servicios van a escalar, van a haber varias instancias, hay que buscar una forma más eficiente de saber si el sistema funciona bien o mal. Y se hizo una transferencia de conocimiento bastante grande del cambio que había respecto a lo que había antes. Este es un diagramita bastante simplificado de los principales componentes, donde tenemos nuestro cliente que interactúa con un Active Directory para poder obtener un token, que después se utiliza para entrarle a la arquitectura, al sistema, perdón. Es bastante clásico, bastante típico, pasar por una API, en un punto de entrada, tener un servicio de agregación, cada microservicio con su base de datos, el monolito del lado derecho con su propia base y una tecnología de replicación de información de las bases de datos. Se utilizó una tecnología que esto estaba en Azure que se llama Transactional Replication, donde básicamente agarra las tablas que están en la base de datos de Azure y se migraba a las tablas adecuadas a las bases de los microservicios. Esta fue la estrategia que nosotros encontramos era la más rápida para poder obtener el resultado deseado con el cliente. ¿Y cómo fue? Bueno, es un diagrama de deploy que más o menos muestra lo mismo. ¿Y cómo fue el resultado de esto? Bueno, fue mixto. Como lo vieron recién, hubieron varios factores que el momento de hacer la migración o el puntapié inicial para hacer la arquitectura de microservicios, nos salteamos. Y eso fue lo que de alguna manera después empezó a hacer un poco de ruido a la hora del el mantenimiento de la solución. De las cosas que nosotros valoramos más, que salieron bien como esta primera experiencia, que fue hace ya unos años, pero que todavía estamos en proceso de mejora, es que se logró el objetivo, tenemos un alto desempeño y de hecho tenemos un desempeño que realmente promete para el futuro bancársela muy bien. Se logró la flexibilidad que queríamos a la hora de migrar los microservicios o cambiarlos o modificarlos. Tenemos un buen monitoreo en base a los dashboards que les mencioné que hicimos. Pero por sobre todas las cosas dejó grandes enseñanzas de qué no hacer, de qué mejorar y de los siguientes
desarrollos que tuvimos, encararlos con otra perspectiva. Dentro de esas cosas es la replicación transaccional. Nos dio muchísimos dolores de cabeza, varias veces hubo que reiniciarlas, y escapaba un poco la administración porque era el equipo de base de datos. En organizaciones como Evertec, las responsabilidades de las bases de datos muchas veces son de otros equipos. Eso estaba un poco fuera de nuestras manos y generó algún que otro vaivén, pero realmente nos dio también al mismo tiempo dolores de cabeza en cuanto a la información. La información en el monolito, no necesariamente tal cual se tiene ahí, va a ser igual de buena, igual de práctica en un microservicio. Esto era, agarramos las tablas y las llevamos tal cual. Y eso nos costó varias lecciones de performance, varias lecciones de poca flexibilidad a la hora de responderles a nuestros clientes de la manera que nos hubiera gustado. Por supuesto, el costo que tenía esto llevarlo y hacer el deploy, de alguna forma también lo desestimamos y nos pasó un poco de factura. Y como les comentaba, el hecho de que tuvo que hablarse con diferentes áreas, el área de InfoSec, el área de aprovisionamientos de recursos, cuando uno está en desarrollo, capaz que dice, bueno, pero voy a poner tal y cual recurso en la nube, ¿y cuánto sale eso? Y después uno se encuentra que hay un montón de cosas que están buenas, que son deseables, pero por motivos de costos es necesario recortarlos. Eso también pasó. Y se perdieron algunas cosas que estaban buenas, que si no se habla, si no se genera ese compromiso desde el vamos, cuesta un poco más. Igualmente, de nuevo, estamos sumamente conformes, o bastante conformes con lo que se logró, y tenemos identificado un montón de mejoras que el camino es el que les voy a contar ahora, un poco adelante. Lo que se necesita es, que es una gran lección que dejó esto, es que haya un compromiso, haya una alineación entre las diferentes áreas de la organización para poder adoptar una arquitectura basada en microservicios. Porque no es solamente, de nuevo, el hacer, el romper el sistema, después eso para que realmente quede en la nube funcionando, requiere de un montón de áreas, de un montón de esfuerzo, que hay que tenerlo en cuenta. El área de InfoSec tiene que estar plenamente convencida de las políticas de seguridad, que hay que incorporarlas en todo el proceso de desarrollo y de deploy, sea con escaneos de seguridad, con test automatizados, lo que sea. Change Management, la que se va a dedicar a saber cuándo cambiar una versión o no, y monitorear eso tiene que también estar comprometido. Todas las áreas, e incluso el área de desarrollo también, que va a pasar por esto, que es el de, por ejemplo, comenzar en el inner loop propio de los equipos de desarrollo, utilizar herramientas que luego son las que se va a utilizar para el monitoreo, o sea, la visualización de métricas, la visualización de traces, formas de ver performance, etc. Eso también tiene que estar desde el vamos. Tiene que haber una alineación bastante grande. Y entonces, en este sentido, es que nosotros fuimos madurando, fuimos pasando por varios procesos, y a medida que íbamos realizando esos proyectos, íbamos más interiorizándonos con lo que se hacía en otras áreas de la empresa. Y apareció un proyecto estratégico para nosotros, donde también se tenía una aplicación que era típicamente instalada en un cliente, en una máquina de un cliente, y ahora se quería llevar a la nube, se quería que esa aplicación ahora se comportase como un servicio consumido por muchos clientes. Y eso nos llevó a tener que pensar en un diseño a prueba de futuro. Y comenzamos, en realidad, más allá del diseño de los microservicios en sí, atacando el problema del deploy, el problema de la infra. Y una de las primeras cosas que hicimos fue el adoptar GitOps para todo lo que tiene que ver con la infraestructura como código, que fue otra cosa que también adoptamos. Eso que les conté que estábamos haciendo el deploy de los servicios, inicialmente los hacemos a mano.
Cuando uno tiene 5 servicios, 6, se puede capaz que dar ese lujo. Cuando uno tiene 50 es inviable. Y cuando uno tiene que aprovisionar los recursos en la nube, crearlos a mano con la CLI, o de la manera que uno quiere, es inviable. Precisa realmente tener una forma práctica de hacer eso. GitOps para nosotros fue muy exitoso y la infraestructura como código, tenerla versionada en Git, contar con esa fuente de verdad que es el repositorio Git en este tipo de, de, de modalidad, de paradigma, nos ha servido para tener, bueno, desde mayor productividad, tener un claro control de los cambios que hacemos en la infraestructura, y los desarrolladores, que son ingenieros de DevOps, también conocen de la herramienta y realmente se sintieron muy cómodos con ella, y nos ha dado bastante visibilidad a la hora de hacer los cambios. Cualquiera que tenga los permisos adecuados puede ver cómo evolucionó nuestra infraestructura como código. Hicimos un proceso claro, conciso, aprobado por las diferentes áreas para, por ejemplo, hacer el deploy cuando hay una nueva versión. El equipo de desarrollo comunica a las diferentes áreas de que hay una nueva versión, al área de producto y en particular el manager encargado de las tareas de DevOps. El ingeniero de DevOps se encarga de ajustar los archivos que tenga que ajustar para poder disparar un nuevo deploy. Gente que pertenece al equipo de seguridad puede ser capaz de revisar esos cambios, participar de la aprobación de esos cambios, que luego se automatizan, que ahora les cuento cómo fue que lo hemos resuelto, y se terminan impactando en el ambiente adecuado. Se definió un proceso de workflow para el desarrollo, para estandarizar un poco cómo trabajan los diferentes equipos en los diferentes microservicios. Y bueno, como herramientas de infraestructura como código, la que adoptamos fue Terraform. Habían otras áreas dentro de la empresa que utilizaban CDKs específicos dependiendo de la nube, pero nosotros fuimos por el camino de utilizar Terraform, que nos ofreció una forma unificada para aplicar todos los cambios de infraestructura, y tiene una gran ventaja, que es la posibilidad de poder ver previo que se apliquen esos cambios, los cambios que se van a aplicar, y como forma de automatizar justamente todos esos cambios de infraestructura o de sincronizarlos en el equipo de desarrollo, se utilizó la herramienta Atlantis, que básicamente expone de una manera muy también adaptada a GitOps, una forma de poder aplicar los cambios de manera sumamente visible, sumamente auditable y entendible. Esto que estamos viendo acá es un pull request en Azure DevOps, donde básicamente un ingeniero de DevOps quiere aplicar cambios en la infraestructura. Utiliza Atlantis, un bot de Atlantis, con el cual básicamente lo que hace es pedirle el plan. Atlantis, tras bambalinas, genera el plan, notifica si hay algún problema, si está bloqueado los recursos de Terraform, lo notifica, si no, se puede visualizar claramente cuáles son los cambios que se van a aplicar, y luego que este PR es aprobado, el responsable, en este caso fue Pedro, dijo Atlantis Apply y se terminó impactando la infraestructura como código. Lo que hablamos más temprano de orquestadores, claramente no se puede simplemente tener los microservicios corriendo de manera ejecutando aisladamente. Se requiere de un orquestador. Hay un montón de formas de subir los servicios a la nube. Lo que le mostré primero utilizaba App Services de Azure, pero hay un montón de otros servicios. Por ejemplo, en el caso de AWS, contamos con Fargate, contamos con Beanstalk. En Azure, además de App Services, está Container Apps. Todos tras bambalinas terminan usando Kubernetes. Y nosotros encontramos en Kubernetes realmente un aliado, que si bien es cierto, tiene una curva de aprendizaje tanto para el desarrollador como para el que trabaja definiendo los archivos de deploy, como para el que lo tiene que mantener, termina siendo un gran aliado por todo lo que da Kubernetes como plataforma, ya sea la automatización de los rollbacks o rollouts,
el Service Discovery y no tener que andar clavando IPs en la configuración, se pone un nombre de dominio, el manejo de secretos, el aprovechamiento de recursos de los nodos, algo que es no menor, que es la ejecución de procesos batch. Muchos sistemas monolitos ejecutan procesos batch. Y cuando uno eso lo migra a microservicios, hay una gran pregunta, es dónde pone esos procesos batch. Y si lo pone en la aplicación, puede llegar a pasar eso de, bueno, pero solo uno tiene que correr el batch, o se tienen que sincronizar. Bueno, Kubernetes en este caso ofrece un mecanismo para ejecutar con contenedores esta lógica, que es muy interesante. Nosotros tenemos de los dos sabores. Y realmente Kubernetes ha sido un gran aliado y los microservicios ahora como mecanismo general para su deploy, hemos adoptado como orquestador Kubernetes. Y realmente nos ha dado grandes beneficios. Y para automatizar el deploy en Kubernetes se utiliza Argo CD, que es una herramienta de continuous delivery, que es utilizada para justamente cuando se detectan cambios en los archivos de deploy, se pasan, Argo CD está monitoreando este tipo de cambios y automáticamente hace el deploy. Argo CD se ve más o menos como la interfaz gráfica de esta manera, donde uno puede ver el estatus de clúster. Argo se encarga de ver en qué estado está el clúster, ver en qué estado a qué estado se desea llegar viendo los archivos de deploy y termina dejándolos sincronizados. Y bueno, la ventaja o la tranquilidad que da tener este mecanismo de delivery realmente es grande. Y ya no se tiene que andar pensando en generar los paquetes, los zip y desplegarlos de manera manual en la infraestructura que uno tiene que hacer. Entonces, el resultado, bueno, esto es algo parecido con el esquema de infraestructura como código, que también es un workflow que se definió para trabajar alineado con las diferentes áreas, donde aparece Atlantis y aparece Argo como herramientas de continuous deploy y continuous delivery. Y este diagramita es que se ve es chiquito, yo sé que sí, no importa tanto el detalle. Lo que importa de todo esto es a qué se llegó. Después de pasar por todas las etapas, se llegó a algo eh, productivo, de algo que pareció tan inocente cuando dijimos migremos este monolito a microservicios. Que está bien, el deploy en la nube puede ser para más aplicaciones y no solamente para microservicios. Pero el tener todo esto que hablamos garantiza el éxito de esto, de este proceso de este cambio cultural, de decir, dejo de tener un monolito y paso a tener microservicios. Todo esto que vimos va en pos de que, o en pro de que eso salga bien. Y se llega a arquitecturas tan complicadas como esto. Yo a veces veo este diagrama y no lo entiendo realmente, pero a ver, la idea de esto es que se tienen múltiples zonas de disponibilidad, que se tienen el clúster KS para nuestros microservicios, instancias S2 donde corren los agentes de Atlantis y un montón de otras cosas. Pero este es el resultado de que todas las áreas de la organización y que todas las partes hayan entendido lo que significa y el esfuerzo y el cambio que hay que hacer en cuanto a los procedimientos internos para poder adoptar este tipo de arquitectura. Y realmente estamos muy contentos con todo este proceso, que para nosotros realmente fue algo, ha marcado un hito y que nos deja muy tranquilos de cara al futuro para los nuevos desafíos que se nos vienen. Y que, bueno, por supuesto que esto exige tiempo, esfuerzo y dinero, y que no todo es posible hacerlo desde lo vamos. Pero lo importante es tener claro el norte, tener claro el objetivo, resolver la necesidad inmediata, pero siempre tener en mente que estas cosas son convenientes hacerlas. Respecto al modelo de datos rápido, no lo quiero aburrir, los microservicios muchas veces no tenemos en cuenta de que cuando se hace el deploy de los microservicios, la base de datos de los microservicios también cambia. Y hay diferentes estrategias y lugares donde uno puede aplicar estos cambios. Ya eso de bajar la herramienta, aplicar los cambios en la base de datos y subirla, no corre más.
No digo que no lo hayamos hecho, pero no corre más. Y se busca estrategias un poco más eh, adaptadas a este mundo. Que es muy comúnmente usada, que es la que hemos usado nosotros, es la de Span Contract, donde básicamente la idea es los cambios en la base de datos que tenemos que hacer de cada microservicio para que, porque el problema es cuando se tienen varias instancias y tenemos instancias viejas, o sea, de versiones anteriores, que van a acceder a un modelo de datos que capaz que ya no es compatible. Bueno, el esquema que hemos adoptado, que es muy utilizado, es el, bueno, los cambios no los hagamos rupturistas de una, introduzcamos los cambios de manera progresiva, aunque sea que nuestro modelo quede más grande de lo que debería. Por ejemplo, tenemos que crear una columna, renombrar una columna. Bueno, creamos la columna nueva, mantenemos la vieja, y en una primera etapa de cambio, eso se conserva de esa manera, eso es el expand, y el contract es, en una siguiente instancia, se saca esa columna. Y esto es muy valioso porque causa o origina de que el downtime sea cero y que se mantenga la compatibilidad por el tiempo que tenemos las dos versiones al mismo tiempo. ¿Y en qué momento se hacen los cambios? ¿Quién es responsable de hacerlo? ¿Es la propia aplicación la que tiene que mantener su base de datos? Hay un montón de herramientas dependiendo del lenguaje para hacer eso. Es el orquestador, es quien se encarga de efectivamente activar las nuevas versiones, que se encarga de hacer eso. Kubernetes tiene, por ejemplo, lo que se llama los init containers, que es una forma de ejecutar algo antes de que se haga el deploy. Y ahí se puede poner esta lógica de actualización de base de datos. O otro puede ser la herramienta de continuous delivery. En este caso, Argo, una de las funcionalidades que tiene es la de los pressing hook, que permite, antes que se impacten los cambios en el clúster, poder ejecutar cierta lógica que también permite la evolución de las bases de datos. Nosotros tenemos el enfoque que estamos adoptando es el de poner esta lógica en la herramienta de Continuous Delivery. Tenemos unos sistemas desarrollados internamente que nos permiten hacer esto de buena manera. Y nos ha funcionado, por el momento nos viene funcionando muy bien. Para finalizar, algo que es fundamental, que es la telemetría, es la recolección de información de sistemas que no vamos a acceder directamente, y nosotros aquí, para hacer eso, hemos adoptado OpenTelemetry, que en sí es un framework de observabilidad y un conjunto de herramientas que lo que buscan es dar una forma bastante estándar para poder obtener esas métricas y poder también al mismo tiempo consumirlas, poder analizarlas. Y es muy bueno porque como es agnóstico al vendor, nos permite poder utilizarlo no solamente en producción contra las herramientas que uno pueda llegar a usar en producción, que en nuestro caso, por ejemplo, usamos New Relic, pero sino también en desarrollo la misma app, poder usarla con herramientas open source, como puede ser Grafana, Prometheus, o la que les guste más. Somos muy pro de OpenTelemetry frente a lo que es la integración, que muchas veces es cuestionable, pero que también es un camino para hacer, que es la integración directa con los proveedores de telemetría. La telemetría es fundamental. Cuando uno diseña los microservicios, tiene que pensar en que esto funcione bien, en que cuando prueban los ambientes productivos la telemetría sea lo que uno espera tener, se tenga la información que realmente nos va a ayudar a diagnosticar, y hay que tenerla en cuenta, porque una vez que se está en producción, si esta información no se tiene, es muy difícil poder corregirla. Y eso nos ha pasado también. Como comentarios finales, esto no quería generar temor, sino al contrario, era promover. A nosotros nos ha dado grandes resultados. Es una buena idea, pero hay que tener en cuenta todo lo que venimos hablando de que es productivo y funciona si lo hacemos bien. Y hacerlo bien implica todo lo que venimos manejando de generar ese compromiso, tener en mente hacia dónde queremos ir cuando arrancamos con la migración, y ser consciente de que cuando uno toma la decisión van a venir más cosas que hay que prestarle atención
y que son parte del éxito de la arquitectura que se elige. Hay que resolver las necesidades inmediatas, eso sí, pero tener claro el norte y tener claro que eso hay que, de una manera u otra, de mejor o mejor manera, lograrlo y hacerlo. En el proceso de migración es fundamental medir el progreso, el ver, en nuestro caso, que migramos pocos microservicios, cómo nos fue, cómo lo migramos, a cómo llegamos, este, eh, qué cambiaríamos. Nos está dando resultados, en nuestro caso fue ampliamente satisfactorio, pero por ejemplo, la replicación transaccional es algo que no nos dio resultado. Entonces hay que tener la flexibilidad para decir, bueno, vamos a parar, vamos a ajustarlo, vamos a mejorarlo, pensando en que el futuro lo único que queremos es recibir más carga, queremos más clientes, queremos que nuestra herramienta se use más. Y por último, la base de datos, la base de datos, la base de datos. La base de datos es el enemigo silencioso si no se tiene bien en cuenta desde el principio cuando diseñamos microservicios. Lo hemos sufrido, sobre todo con la replicación transaccional, porque la información fue tal cual, y luego el microservicio hace lo que puede con los datos que tiene. Una query mal escrita, por más que se tenga el escalamiento que se quiera, con toda la infra que se quiera, va a causar que nuestros tiempos son malos. Entonces, es fundamental no solamente prestarle atención a la separación del código, sino también de la base de datos y cómo hacer para que eso funcione lo mejor posible. Bueno, esa era un poco la idea de la charla, espero que les haya servido las enseñanzas que le hemos presentado aquí y las experiencias que hemos logrado sortear aquí, y que, bueno, de cara a futuro, el mejor de los deseos cuando se embarquen en este tipo de camino que realmente es satisfactorio y que el final es, cuando uno ve estas cosas funcionando, productivos, siente una sensación de logro muy grande, más allá de que nunca se le pierde el cariño al monolito. Muchas gracias.